Es un día histórico no solamente para Ginette Bedoya, sino para las mujeres periodistas de todo el hemisferio, porque eso es realmente lo que nos deja esta sentencia. Sin duda, y bueno, la sentencia dice por secuestro y tortura, sin duda, pero aquí acabas de mencionar el gran concepto, libertad de expresión, libertad de investigación, libertad de publicación, todas estas libertades que se atropellaron junto con el atropello a tu persona. ¿Por qué no te propongo? Sé que lo has contado 1 millón de veces o más, pero ¿por qué no nos cuentas para darle sentido y alcance a lo que tú has vivido y a lo que se está logrando con esta sentencia judicial? ¿Qué sucedió contigo hace 21 años? El 25 de mayo del año 2000 yo acudí a una cárcel aquí en Bogotá, Cárcel Nacional La Modelo, a hacer una entrevista a un jefe paramilitar. Y cuando iba a hacer la entrevista me secuestraron en la puerta de la cárcel. Estuve retenida durante muchísimas horas, horas en las que fui torturada y fui abusada masivamente, sexualmente, fui violada. Todo porque estaba haciendo una investigación sobre unos actos de corrupción que se estaban cometiendo desde la cárcel, tráfico de armamento entre la guerrilla, los paramilitares, agentes del Estado involucrados en este acto de corrupción y también la venta y compra de secuestrados. Era una investigación sobre un acto de corrupción muy grande que ocurría desde esta cárcel y por eso ordenaron mi asesinato, que terminó no en un asesinato, sino yo creo que en un padecimiento de 21 años muy, muy difícil para mí y también para mi madre. Sin duda, y bueno, Ginette, esto que lo cuentas así de rápido, pues involucra desde luego la decisión de una muy joven periodista, porque eres joven, pero eras mucho más joven en ese momento, obviamente, una joven periodista que decidió incursionar en esta parte de la vida colombiana, marcada en aquellos años por los paramilitares, por este conflicto tan doloroso y que trajo y ha traído tantas muertes y dolor y tortura para Colombia. ¿Qué ocurrió al final de cuentas en términos de aquello que tú querías investigar? ¿Fuiste impedida de hacer esta entrevista? ¿Fuiste impedida de ir directamente a la fuente original de la información que querías revelar o que querías constatar? Estos actos de corrupción desde la cárcel no pudieron ser informados, no pudieron ser investigados y obviamente mucho menos publicados. ¿Qué fue ocurriendo con esta historia, con eso que tú querías hacer en ese momento de tu vida profesional? La investigación había iniciado en 1997. En esta cárcel estaban recluidos jefes del paramilitarismo, de la guerrilla, también algunos agentes del Estado corruptos. Y yo inicié la investigación porque supe que integrantes de la Policía de Colombia entraban fusiles a la cárcel. Justo un mes antes de mi secuestro, el 27 de abril del año 2000, ocurre una masacre dentro de la cárcel. 32 internos son ajusticiados y como yo tengo toda la información y sé lo que está ocurriendo allí, pues empiezo a preparar una publicación sobre precisamente contar que en la cárcel había armas de largo alcance y que las armas eran entradas por algunos integrantes del grupo de agentes de prisiones y por la policía. Lamentablemente estaba tocando, creo yo que unas fibras muy sensibles y era quienes estaban detrás de toda esta red criminal. En ese momento no lo sabía, no lo tenía claro, hoy ya lo tengo perfectamente claro, pero precisamente por eso es que ordenan mi asesinato. Cuando ocurre el secuestro y todo lo que ocurre después del secuestro, que es tan doloroso, eh, obviamente yo me tengo que autocensurar. Parte de la investigación alcanzó a salir a la luz pública, que era todo lo que ocurría dentro de la cárcel, pero otra gran parte es, creo yo, la verdad que el sistema de justicia en Colombia le debe no solamente al país, sino a toda la región. Eh, fueron o han sido 21 años larguísimos de primero buscar justicia, segundo de seguir siendo amenazada, tercero de tener que ejercer el periodismo en un carro blindado, con escoltas, con constantes amenazas. Y lo otro, entender que los periodistas también somos víctimas y que tenía que reconocerme en algún momento como víctima. Un camino muy difícil que me llevó también a encontrarme con otras mujeres que como yo habían sido víctimas de la violencia sexual, pero esto que te relato tan rápidamente es
un cúmulo de hechos, de revictimizaciones, de persecuciones, que al final te acaban la vida, te la destruyen, que puedes tener una excelente vida profesional y seguir haciendo periodismo, pero que acaban tu vida personal y ese es el resumen que te puedo dar pues de lamentablemente lo que ha sido todo este tiempo. Sin duda, bueno, dices cosas muy importantes, varias cosas que me ameritan varias preguntas. Por lo pronto, esto que tú dices, la verdad de lo que ahí ocurría es algo que el sistema de justicia le debe a la sociedad colombiana todavía. Lo que pudiste publicar, lo publicaste, lo que no pudiste publicar, lo autocensuraste, como lo acabas de decir. ¿Qué tanto de aquello se sabe plenamente y qué tanto le falta por conocer a Colombia de lo que ocurría en esa Colombia y en esa cárcel en particular? Yo he sido reiterativa en decir que la construcción de la cárcel, el edificio de la cárcel donde hoy siguen recluidos más de 4.000 hombres pagando sus condenas, es el mejor símbolo a la impunidad que hay en Colombia. Debajo de esa cárcel, en los ductos de agua, de acueducto de esa cárcel, hay decenas de hombres que fueron picados, literalmente, fueron descuartizados, arrojados por las cañerías. Desde esa cárcel se ordenaron asesinatos, desde esa cárcel se negociaron secuestros, desde esa cárcel se compraron lotes de armamento para equipar a los ejércitos ilegales del paramilitarismo y de la guerrilla. Y esa es la verdad que se le debe al... mis investigaciones periodísticas sobre la cárcel modelo llevaron a que hace algunos años la Fiscalía abriera una investigación sobre lo que ha ocurrido en la cárcel nacional La Modelo, pero la verdad, yo diría que el 90% de la verdad y lo que allí ocurrió no ha salido a la luz pública, pero sobre todo está en la impunidad, no ha sido judicializado. Y esa es una deuda que hay, no solamente con el país, sino con las víctimas, con los familiares de estas personas que hoy ni siquiera existen, porque hasta las borraron de los sistemas de registraduría nacional en Colombia. Entonces, es una parte muy dolorosa y muy difícil del conflicto colombiano, pero lo más difícil es que está aquí, en el centro de la capital de Colombia, en un edificio, en una cárcel, pues que muy pocas personas se han atrevido a investigar, pero sobre todo a denunciar lo que allí ocurrió.